Buenas noches para todos. El día de hoy estamos reunidos con la ingeniera Sandra, quien trabaja para la empresa ASI. Se desempeña como gerente técnica de infraestructura con más de 10 años de experiencia en el cargo y pues nos está acompañando para charlar un poco sobre ciclos de vida de proyectos y sobre enfoques según la guía del PMI. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Sebas. Buenas noches, Vivian. Hola Sandra, buenas noches. Bueno, Sandra, dentro de lo que quisiéramos conocer un poco más de tu rol en la empresa en la empresa que actualmente desarrollas proyectos, ¿nos puedes contar en contexto qué tipo de proyectos desarrollan actualmente? Sí, pues un poco para información, la empresa donde trabajo ejecuta proyectos únicamente de consultoría, interventorías y supervisiones. Nosotros no construimos. Y los proyectos que ejecutan principalmente en el área donde estoy de infraestructura son proyectos con el Estado en donde pues tenemos multisectores como edificaciones, vías, saneamiento básico principalmente. Y bueno, pues hacemos la interventoría desde el momento en que nos adjudican el contrato hasta que liquidamos los contratos de obra y el de interventoría. Más o menos de qué duración vienen siendo este tipo de contratos. Bueno, estos proyectos tienen diferentes duraciones, pero por lo general en promedio están entre un año, año y medio, más o menos. Ok. Desde cuando llega la solicitud de la interventoría del proyecto, quisiéramos conocer cuál es el desarrollo de este proyecto, o sea, cómo inicia y cómo culmina en un sentido muy general. Vale, mira, la empresa tiene un área que se dedica exclusivamente a hacer la presentación de este tipo de licitaciones, que es un área comercial. Cuando el proyecto es adjudicado, nos es entregado de esa área al área ejecutora, que pues en este caso sería la Gerencia Técnica de Infraestructura, y desde ese momento comenzamos a hacer el análisis de la información documental del contrato en cuanto a su alcance, el objetivo, el costo, el plazo, los recursos necesarios. Y bueno, con base en eso, pues se comienza a hacer como la planeación. Em, Inicialmente se establece o se determinan quiénes van a ser las personas líderes del proyecto, que sería el director del proyecto y un coordinador. El coordinador en muchos casos, pues es un ingeniero civil que no necesariamente es exigido por el cliente, pero que sí internamente por política de la empresa lo tenemos siempre en todos los proyectos. Estas dos personas se encargan de hacer, de hacer el inicio y la planeación del proyecto y ya con la información que tenemos de documental de los términos contractuales del contrato y esta información documental, lo que hacemos es planearlo para ya darle inicio y luego pues el cierre. Así en términos generales. Ok. En tu experiencia con los proyectos y pues con el desarrollo de los mismos y a partir del PMI, ¿consideras que cuáles son los enfoques o el enfoque que más útil te resulta para proyectos de infraestructura y por qué crees que es así? Bueno, en este caso y particularmente en los proyectos que desarrollamos con el Estado, ya tiene definido, o sea, no existe tanta incertidumbre en cuanto al plazo, el costo y el alcance del contrato. Eso está definido de por sí ya dentro de los términos contractuales. Sin embargo, pues estos proyectos que nosotros supervisamos son proyectos que tienen una inversión significativa y que también pues tienen un alto nivel de riesgo. Entonces, el enfoque que más aplica en este caso, en este tipo de proyectos es el predictivo. Porque pues cualquier cambio que surja durante su ejecución, pues va a implicar un tiempo y un costo adicional
que pues no se contempla y pues que hay que soportarlo y justificarlo muy bien ante las diferentes entidades. Ya, ok, súper. Cuando, digamos que en los procesos generalmente de infraestructura, pues se sabe que los sobrecostos de un proyecto pueden significar mucho, y más que una estatal, ¿no? ¿Cómo controlan un poco el riesgo de parte de la interventoría sobre el constructor? ¿Qué acciones ejecutan, digamos, no en específico, sino de manera anticipada para poder prever que eso no suceda y que pues hace parte de del ciclo de vida del proyecto? Sí, en el inicio del proyecto, cuando hacemos el análisis de la información documental, por lo general en estos contratos del Estado, y se está volviendo ya un modelo a seguir, es que el Estado establece una etapa pequeña inicial dentro del proyecto en la cual el contratista de obra debe hacer la revisión de los estudios y diseños y de ahí pues en el caso de ejecución de obras y tienen que apropiarse de esos diseños. Eso de alguna manera mitiga el riesgo de los cambios que puedan suceder. Sin embargo, pues esto también está generando eh, normalmente que los contratistas manifiesten que existen algunos cambios o algunas modificaciones o algunos ajustes o algunas complementaciones que deben hacer a esos estudios y diseños. Nosotros, pues como interventoría, tenemos un grupo también de especialistas que nos acompañan en todo este proceso de revisión también de estudios y diseños de manera independiente al contratista. Y con eso, pues también mitigamos un poco esa posibilidad de que los contratos de obra se puedan superar mucho en el valor. Además de que, pues por ley 80 existen restricciones en los valores de adiciones de estos contratos, entonces de ahí pues también tenemos la restricción de la superación de ese valor. Bueno, Sandra, dentro de tu experiencia en estos proyectos, ¿consideras que alguno de los otros enfoques te pueda aportar mucho más al desempeño de tu rol? Sí, podría ser el enfoque híbrido, porque digamos que los proyectos que ejecutamos no todos son del mismo valor o digamos que o no son de valores significativos todos, no son de plazos altos todos, hay también proyectos pequeños. O hay también proyectos demasiado grandes. Y el híbrido podría adaptarse un poco también a este tipo de proyectos, porque pues el híbrido toma tanto el adaptativo como el predictivo, permite hacer cambios durante la ejecución sin ningún tipo de una incidencia grande ni en el costo ni en el plazo. Entonces el híbrido podría ser uno de los enfoques también que podría adaptarse a este tipo de proyectos que ejecuto. Perfecto. Em, Sebas, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Sí, pues digamos, también entiendo que hay un enfoque hacia la consultoría y presumo que pues hay de varios tipos de proyectos, ¿no? De infraestructura y por algo de lo que vimos, también hay algo de vías, ¿no? En ese sentido, cuando los proyectos de consultoría, que son ejercicios de diseño mucho, aplican también una estructura muy hacia lo predictivo, con unos ciclos de vida demasiado definidos, o digamos, tienen posibilidad de variar los objetivos, los objetos del diseño como tal. No, en estos contratos del Estado, como pues les mencioné inicialmente, ya está muy limitado tanto el plazo, el costo como el alcance y pues muchos de estos proyectos de diseño ya parten de una prefactibilidad que ya la entidad tiene prevista, entonces digamos que el margen de modificarlo, de cambiarlo, no es muy alto. Ya Así, sabemos hacia dónde vamos. adaptativo no se puede aplicar por una restricción normativa. Sí, Entonces, así es. Mm. Y mm, dentro ok. de este tiempo de como project manager, ¿cuáles han sido tus principales retos al abordar estos proyectos? O sea, ¿cuál consideras que es el mayor reto como gerente de proyectos? En este tipo de proyectos, principalmente el tema de aplicación de la ley, de la ley, porque digamos que nos restringe y nos limita en muchos aspectos. Eso en algunos casos pues nos lleva a que los proyectos no sean
tan ágiles hay veces en su trámite de precios, por ejemplo, o, o de algunos trámites internos ante las entidades por las mismas restricciones que la misma ley no permite. Creo que ese es uno de los mayores retos durante la ejecución de estos proyectos, porque pues nosotros somos ingenieros civiles y nosotros pues lo que queremos es ejecutar obras y ejecutarlas y entregar un proyecto, una obra a la comunidad, pero hay veces la ley nos impide o nos restringe en muchos aspectos y eso ha sido uno de los mayores retos que he tenido en este tipo de proyectos. Ok. Listo, Sandra. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. No sé, Seba, si tengas alguna otra pregunta adicional. No, no, gracias a Sandra por el tiempo y pues sí, muy valioso el aporte. Vale, muchas gracias. Que estén muy Bueno, bien. Chao, Sebas. Chao, Vivian. chao.